Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de Contra TIC, el podcast de Impacto TIC en el que hablamos sobre tecnología, innovación y ciencia en Colombia y en el mundo. Como les había dicho en nuestro episodio anterior, contamos con nuevos miembros en nuestro equipo de Contra TIC. En esta oportunidad nos acompaña nuestro editor y cabeza del área editorial en Impacto TIC, Wilson Cabrera. Ya no es tan nuevo en el equipo, pero sí en nuestro podcast. Hola Wilson, un gusto tenerte en Contra TIC. ¿Cómo estás? Hola Laura, hola Jennifer, hola Jorge, pues encantado de estar aquí con ustedes porque obviamente sé que el podcast es una vía de comunicación muy interesante y más cuando se trata de hablar de estos temas que están ahora tan de moda, ¿no? Como el tema que tenemos hoy de la inteligencia artificial. Súper, un gusto tenerte acá y bienvenido a Contra Ti, que espero nos acompañes en otros episodios. Y en esta ocasión también nos acompaña Jorge Hernández, él es también miembro del área editorial de Impacto TIC y encargado de las 5 de impacto que salen todas las semanas con las noticias más importantes en ciencia, tecnología e innovación. Con Jorge ya estuvimos hablando en el episodio pasado sobre monedas digitales, entonces si no lo han escuchado para que vayan y lo escuchen. Hola Jorge, ¿cómo estás? Hola Laura, ¿cómo estás? Yo por aquí bien, me interesa mucho el tema de inteligencia artificial, sobre todo porque dicen que me pueden quitar el empleo, entonces es interesante conocer. Bueno, ya se me adelantaron un poco, vamos, obviamente voy a hablar sobre inteligencia artificial, que es un tema que está pues en la boca de todos y que todos estamos como en expectativa de lo que está pasando. Como ya vieron pues y escucharon, los tres somos parte del equipo editorial de Impacto TIC, somos los encargados de todos los contenidos que salen en nuestro portal web impactotic.co. Bueno, ahora sí, iniciemos con el tema. Bueno, en este episodio vamos a hablar de algo que nos interesa a todos y que está en tendencia en este año y en este principio de año ha sido como el tema de todos los sectores, que es la inteligencia artificial. Creo que ya todos nos hemos acercado un poco a lo que es la inteligencia artificial a través de modelos como el ChatGPT. Y pues yo confieso que yo lo he utilizado y que creo que todos aquí en el equipo ya lo hemos usado y que se ha convertido en un excelente aliado para nuestro trabajo. No sé ustedes qué piensan, Jorge, Wilson, cómo ha sido como ese trabajo con el ChatGPT ahorita en Impacto TIC. A ver, primero Wilson y luego Sí, opino yo. bueno, pues a mí me ha sorprendido. O sea, me ha sorprendido el cambio de la inteligencia artificial porque estábamos acostumbrados a que la inteligencia artificial era como el chatbox que te contesta no sé, en una tienda departamental o algo así. Y ahora hay una evolución tremenda y digamos personalmente temas periodísticos, ya lo podemos trabajar casi a la inteligencia artificial, meterle un texto, digamos, en bruto y te da un texto más refinado, corrección. O sea, creo que el tema del lingüístico, el tema del idioma, el tema del manejo del idioma en la inteligencia artificial, pues ha evolucionado muchísimo y a mí, pues creo que para nosotros los periodistas es una herramienta muy importante, pero también que nos asusta un poco porque estamos viendo que casi el ChatGPT puede hacer todo lo que nosotros estamos haciendo. Respete, no, tampoco. Exactamente. No. Pero a mí sí me asusta un poco. Jorge, ¿cómo ha sido tu experiencia con el ChatGPT? Bueno, hay otros modelos, pero ahorita como el que más se escucha es ese. Bueno, a mí me ha recordado algunas relaciones porque ChatGPT ha sido bipolar, en realidad. Es en serio, es decir, a veces algunas cosas me las ha contestado muy bien y otras cosas que, Dios mío, es decir, lo he usado para corregir, por ejemplo, gramática y ortografía. He hecho el experimento y hubo un día en que me dijo que tecnología tiene doble tilde. ¡Doble tilde! Entonces me dijo también, Ok. es decir, se me cambió de idioma. Yo no sé qué se le metió a ese bicho. Pero entonces puede ser tan brillante exactamente como idiota. Es decir, entonces es bastante interesante. Es bipolar, pues no en la parte emotiva, en la parte, en la capacidad computacional, de un extremo a otro. Es interesante. ¿Y a ti, Laura? Súper, sí, no, pues creo que todos, pues para mí también ha sido algo nuevo, digamos lo que dice Wilson, como que a veces uno dice, le pongo palabras y él me puede ya como generar un texto, entonces genera como preocupación en el tema de, pues si él lo puede hacer, yo ya como que aquí sobro,
pero también a veces lo veo como un ayudador en ciertos temas que a veces me da como pereza entrar a Google y empezar, sino que pronto él tiene como esa información más asequible. Entonces creo que tiene como sus ventajas y sus desventajas. Entonces, precisamente para hablar de esas ventajas y desventajas de la inteligencia artificial, especialmente en las empresas, y como decíamos, después de que ChatGPT se volvió como en tendencia, pues empezaron a salir en artículos de medios de comunicación como que muchas profesiones se van a acabar, de que obviamente muchas personas van a quedar sin empleo porque pues el ChatGPT o la inteligencia artificial llegará a hacer estas labores. Vamos a hablar con una experta sobre el tema, pero antes de hablar con ella, para que nos aclare todas nuestras dudas, quiero hablarles precisamente de unos datos que me generaron como un poquito más de confianza y quiero como compartírselos. Recientemente, Accenture, una empresa de tecnología muy conocida, sacó un estudio que concluye que la inteligencia artificial y otras tecnologías en rápida evolución como la nube y el metaverso están marcando el comienzo de un nuevo futuro para las empresas. Según este estudio de Accenture, se estima que hasta el 40% de todas las horas de trabajo se verán apoyadas o aumentadas por la inteligencia artificial basada en el lenguaje, como en el caso de los periodistas. Entre los líderes empresariales, el 98% de los encuestados está de acuerdo en que los modelos básicos de inteligencia artificial desempeñarán un papel importante en las estrategias de su organización para los próximos 3 a 5 años. La inteligencia artificial no podrá alcanzar todo su potencial hasta que las empresas no sepan qué hacer con los datos. Eso significa que romper los silos de datos y modernizar sus bases de datos. De hecho, el 90% de los ejecutivos cree que los datos se están convirtiendo en un diferenciador competitivo clave dentro de las organizaciones y en todos los sectores. Y precisamente este uso de los datos, la semana pasada Oracle sacó un estudio en el que evidencia que todos los líderes empresariales tienen claro que los datos son importantes para tomar decisiones, pero muchos no saben cómo tomar la decisión correcta basada en los datos. Entonces creo que todavía un camino muy amplio por recorrer y no está todo dicho de que la inteligencia artificial lo va a hacer todo, porque creo que es como un acompañamiento. Entonces, ya para entrar al tema y hablar sobre el impacto de la inteligencia artificial en las empresas, vamos a hablar con una persona experta, una científica de datos. Ella se llama Jennifer Gómez, es consultora senior de analítica avanzada en Axity. Es experta en ingeniería de datos, cloud, inteligencia artificial y machine learning. Hola Jennifer, bienvenida a Contratic. Hola, ¿cómo están? Bienvenida. Muchas gracias. Pues para nosotros es un gusto tenerte aquí en Contratic. Tenemos muchas preguntas, esperemos no agobiarte con ellas. Y bueno, empecemos ya con el tema, Jorge. Perfecto. Bueno, la primera pregunta es absolutamente estúpida. Y es, Jennifer, ¿qué es un científico de datos? Bueno, primero que todo, no hay pregunta estúpida. No, es cierto, hay estúpidos que preguntan, perdón. No, mentira, eso molesta. De hecho, también he sido pues docente y siempre les digo a los chicos como pregunten, porque si ustedes ven, los niños aprenden es preguntando, mirando, experimentando, entonces cualquier pregunta puede hacer la diferencia. Bueno, ¿qué es la inteligencia artificial? En una definición muy simple es crear máquinas que imiten la inteligencia humana. Entonces, como tal, la inteligencia artificial es la principal, es como la madre, y entre esa madre hay unas áreas que son ahorita muy utilizadas. Una de ellas es el Machine Learning, creo que todo el mundo ahorita hay Machine Learning. Que es el Machine Learning? Es utilizar modelos de inteligencia artificial que lo que hacen es aprender de los datos. Entonces, ustedes le entregan unos datos a los modelos y él es capaz de detectar patrones y todo lo que conlleva el modelo y los datos. Él es capaz de entenderlo y aprenderlo y es capaz de hacer predicciones antes de que suceda un fraude, antes de, no sé, clasificar los clientes como que ya se van a ir, no se van a ir. Entonces me permite disminuir esos tiempos de ciclos de proceso. Entonces esa es la idea pues con el Machine Learning. También hay otra área que es importante dentro de la inteligencia artificial,
que es toda la parte, se llama Deep Learning, y es toda la parte de redes neuronales. Redes neuronales, hagan de cuenta que trabaja muy parecido a como trabaja nuestro cerebro. Tenemos neuronas que tienen un trabajo como tal, y ese trabajo pues hace su trabajo y le lleva esa información a la otra red neuronal. Con esto es lo mismo. Tenemos unas capas con diferentes redes neuronales, y lo que hace es extraer la información más concisa y más efectiva, se la lleva a las otras capas hasta que finalmente llega el resultado. Ejemplos de eso está, por ejemplo, cuando yo detecto sentimientos en los videos. Por ejemplo, tenemos en Axity un modelo donde directamente desde un video podemos detectar el sentimiento del cliente con una publicidad de marketing. Entonces, ustedes saben, pues darles al cliente en este momento como un papelito para que me llene a mí de si le gustó o no le gustó la campaña de marketing, pues simplemente mediante un modelo de inteligencia artificial con Deep Learning voy a detectar el sentimiento del cliente con la campaña de marketing. Entonces ahí lo que estoy haciendo es optimizarle beneficios a la empresa, disminuirle carga operacional y disminuirle costos. Y también, pues, eso es como más que todo la inteligencia artificial. Y hay otra área que también se llama análisis reforzado. Y los ejemplos más básicos es el carro automático o el piloto automático de los aviones. Yo le digo a la máquina, usted no se puede equivocar. O esos robots que ahorita usamos que nos barren, nos trapean y nos aspiran, pues él ya sabe que si se golpea, él no puede volver a esa parte porque se va a golpear. Entonces, esa es otra área de la inteligencia artificial. Y así ejemplos muy que hemos visto ahorita que nos da risa, y lo que los he escuchado ustedes, y he escuchado también muchas cosas. Por ejemplo, el Papa con la super chaqueta, pues que era, mejor dicho, el guau, o sea, era para irse a París, pero la abuelita estaba por allá, ya, ¿qué le pasó al Papa? Eso es pecado, bendito sea mi Dios. O el Papa bebiendo, o Elon Musk por allá es que detenido con Trump. Entonces, como que venga, hay un primer mensaje que les digo: la inteligencia artificial es muy potente, pero hay que tener responsabilidad como tal, como empresa, saber si tengo los fundamentos para utilizar inteligencia artificial, si verdaderamente con otro modelo que sea mucho más fácil puedo aplicarlo para no tener que hacer un extenso modelo de inteligencia artificial que tienes que tener un equipo de vanguardia que entienda la inteligencia artificial, y responsabilidad con respecto a esos temas. Por ejemplo, mostrar el Papa bebiendo, o mostrar a Trump o Elon Musk por ahí detenidos no tiene ningún sentido. Y también, por ejemplo, lo que les he escuchado a ustedes, que nos va a acabar pues el trabajo. Entonces, de hecho, hasta mi mamá me dijo en estos días, porque claro, salgo mucho, y me dijo mi mamá: es que usted le está quitando el trabajo a la gente. Y yo no se lo voy a quitar, pero yo sé que me va a preguntar ahorita, entonces lo dejo para. Que quede bien tu mamá. ¿Qué pasó? No sé. ¿Qué se hizo, Salió. Jennifer? No, ya está ahí. Creímos que te habías ido. No, aquí estoy. Oye, Oye, no la espantes. pues justamente, Jennifer, ya que mencionaste el tema, yo te quería preguntar de eso porque sí es una preocupación y bueno, al margen de que todos tenemos preocupación en diferentes profesiones, pero incluso ya hay estudios serios. O sea, la semana pasada llevamos una nota del Foro Económico Mundial que hacía un estudio laboral a 2027 y que decía que aunque la inteligencia artificial va a crear cerca de 60 y algo de millones, 69 millones creo de nuevos empleos porque se requiere nuevo talento para manejar la inteligencia artificial, también se iban a suprimir 80 y pico de millones de empleos. Entonces que iba a haber un déficit de 14 millones de empleos globales. Entonces, pues yo sí quisiera tu opinión como experta de este temor de mucha gente, de cómo la inteligencia artificial podría pues quitarnos los trabajos, ¿no? Y lo decíamos hace rato como en broma, pero por ejemplo el periodismo es una de las profesiones que se menciona que podría De ser, las primeras. sí, que podría ser reemplazada por inteligencia artificial. Entonces, digo, desde tu punto de vista de experta, ¿qué puedes analizar del tema? Bueno, a mí me gusta mucho dar ejemplos porque quiero es como que todo el mundo entienda. O sea, siempre digo como, yo explico para que mi abuelita me entienda, para que mi abuelita no sabía, pero bueno, ella entendería. Hay un ejemplo, pues el ChatGPT lo creó OpenAI, y pues es la panacea ahorita, y todo el mundo: no, yo voy a hacer esto, no sé qué.
y de hecho ellos están pues como replanteándose despedir diferentes, pues ya una significativa, pues, un número significativo de personas, porque dijeron pues ya creé la panacea, entonces ya simplemente es echarlos y ya. También, por ejemplo, en Amazon han utilizado los trabajadores de Amazon han utilizado también ChatGPT, ¿no? Que eso es la mejor, que me redacta súper bien, que me ayuda, no sé qué. Y ahorita está pues todo el mundo que voy a crear mis artículos, mis ensayos, por ahí he visto que le van a crear que la tesis, y yo, Dios mío, yo hice mi tesis y, o sea, decir que ChatGPT me hace la tesis, pues no quiero, pues hay como, eso para mí es una herejía, eso, porque me costó mucho trabajo. Y les tengo pues como un dato, no sé, yo creo que eso fue tendencia la semana pasada, que unas universidades pagaron 220.000 euros por un texto elaborado por ChatGPT. Y ahí lo peor de todo es que eso fue un dineral, una universidad, o sea, universidades que se supone que uno en la academia es súper estricto con el texto y eso tiene que ser directamente, y eso le revisan a uno que no sea pues como plagio y demás. Y lo peor de eso es que pagaron 220.000 euros y datos erróneos, y la calidad de la escritura era crítica. Entonces, claro, eso fue un escándalo porque universidades pagando un dineral por un texto que lo creó ChatGPT. Entonces, no nos va a acabar las profesiones como tal. ¿Qué nos permite la inteligencia artificial? Disminuir errores humanos. Un ejemplo les damos, por ejemplo, en Axity tenemos modelos de inteligencia artificial que pasan los PDF, las imágenes y los escáneres, lo pasa directamente a texto. ¿Por qué? Porque nos hemos encontrado en las empresas que muchas veces, por ejemplo, en afiliaciones, en la parte de reportería y demás, pues les toca a las personas leer todo el día PDFs diferentes para contrastar la información. En Axity pues creamos modelos de inteligencia artificial que lo que hace es un modelo de inteligencia artificial es capaz de pasar todos esos PDFs, todos esos escáneres y fotos, pasarlos a texto, y otros modelos de inteligencia artificial son capaces de clasificarlos. Entonces ustedes digan, ay, pues yo le quité el trabajo al asistente, a la que está trabajando y lo está haciendo. No es como tal, y de hecho cuando le estamos mostrando la idea al principio, y ya cuando ella la ve, pues las personas la ven ya trabajar, lo que nos dicen es que me está reduciendo a mí la carga operacional, porque es que a mí me toca estar leyendo todos los días PDF, y a mí el ojo, en algún momento yo voy a colocar una información que no es. Y recordemos que los datos es el tesoro de las empresas. Si yo llego con información que no es, puedo tener el modelo de la NASA y pues el modelo no me va a predecir lo que verdaderamente está pasando. También me reduce tiempos de ciclos de los procesos. Pues toda la operatividad yo la disminuyo y me enfoco directamente en el problema, en solucionar, en buscar causa raíz, en buscar qué está pasando con el negocio para poder maximizar mis beneficios. Entonces, si ustedes ven, pues no nos va a quitar el trabajo, y eso es lo que me parece que hay mucha irresponsabilidad a la hora de decir que la inteligencia artificial ya va a ser como Yo Robot, entonces son puros robots por ahí caminando y uno ya ni siquiera, pues ya lo mataron a uno o le quitaron el trabajo. Soy testigo y con muchos, yo personalmente pues utilizo ChatGPT, es como, por ejemplo, tengo una idea de un código y pues lo que me ayuda es minimizar las líneas de código. Pero lo que decía, por ejemplo, Jorge ahorita, hay veces, y también hay unos estudios mostrando eso, que yo le coloco a ChatGPT a veces operaciones matemáticas y salen malas. Cosas absurdas, por ejemplo, lo que decía que doble tilde, o sea, no tiene sentido. Y hay una cosa súper importante. Lo primero bueno, dos cosas. Lo primero que hay que tener en cuenta, como tal, la ciencia de datos tiene unas fases como un proyecto. Hay diferentes metodologías para poder crear proyectos de ciencia de datos, pero una que es muy conocida, que es CRISP-EDM, y tiene 6 etapas. La primera etapa y la fundamental, y creo que es en todas las metodologías, es cuál es el objetivo del negocio, entendimiento del negocio. ¿Quién es el que entiende el negocio? ¿Quién es el que siente el negocio? Es directamente la persona que está sentada acá trabajando todos los días, el gerente que sabe que esta problemática es por esto es por esto y demás.
el ChatGPT o la inteligencia artificial puede ser muy potente, puede enviar a la luna lo que quieran y puede ir a Marte, mandar a Marte a 15 personas, pero si no, él no tiene sentimientos, él no sabe, él no tiene el entendimiento del negocio. Y de hecho pasa mucho que, por ejemplo, uno como científico de datos, pues le dicen, es que necesito un modelo para esto. No, siempre debe haber el acompañamiento del negocio, porque yo puedo ser el artífice de modelos muy potentes, pero si yo no entiendo el negocio, es muy difícil que el modelo le apunte al objetivo que necesita el negocio. Lo mismo pasa con ChatGPT, con todos los modelos de inteligencia artificial. La que sabe, o sea, los que saben verdaderamente es el negocio, yo lo tengo que entender y ese es mi timón. Si el timón mío yo lo dejo a ChatGPT, pues ChatGPT de lo que sabe de la web, pues él recoge información y va y tira ahí como pueda. Pero el que verdaderamente siente, el que verdaderamente ha vivido, es el que está en el negocio. Entonces es súper importante tener como eso presente. Ya hemos como hablado de ese lado como catastrófico, de que se van a acabar ciertas profesiones, lo que tú dices, ChatGPT, puede ser un ayudador, pero también a veces tiene fallas, como hemos dicho. Me gustaría que habláramos desde la parte empresarial. Yo estoy en una empresa, soy líder empresarial. Yo hablaba sobre un estudio de Oracle la semana pasada que nos decía, ahorita el tema fuerte de las empresas son los datos y tomar buenas decisiones basadas con datos, pero para tomar esas decisiones basadas con datos se necesita de modelos que le permitan a ese líder poder tomar una decisión, pues porque a un montón de datos a veces no se logra como aterrizar las ideas. Me gustaría hablar desde el punto empresarial cómo la inteligencia artificial va a llegar a ser un ayudador en ciertos procesos y no ya como el lado catastrófico, sino, oiga, yo estoy en tal empresa y ChatGPT me puede ayudar en esto, pero no es que yo vaya a echar, no sé, por ejemplo, acá a Wilson o a Jorge solo porque ya me hace los textos, sino es un ayudador. ¿Cómo está ahorita como esa transición ya de ver lo catastrófico a empezar a implementarlo como algo importante en las empresas? Bueno, ahí lo primero es, ustedes dicen mucho que hay muchos datos y es verdad, y por lo general nos pasa de que vamos a las empresas y no hay una centralización de los datos. ¿Qué pasa? Uno dice, venga, necesito un modelo de fraude. ¿A dónde está la información? Ah, no, dígale a Pepito y después llama a Marina y después le dice a otro Pepito y, ay, yo creo que por allá me mandaron un Excel. Entonces, ese es como el día a día del ingeniero de datos, porque vaya y busque cómo centralizar los datos. Entonces, por ejemplo, en Axity tenemos unas metodologías que se llama DataOps, que la idea principal de DataOps es poder centralizar la información y que sea de una forma automática. Ustedes saben que las empresas todos los días, los datos son cambiantes, todos los días cambian, hay más información o los estados de los clientes cambian y todo este flujo de proceso de actualización, de agregación de más clientes, pues tiene que estar en tiempo real, en actualizados, para poder que todo el despliegue de los modelos sea óptimo y verdaderamente le dé la predicción que necesitamos. Entonces, como les decía, pues en Axity tenemos DataOps, que lo que hace es toda esa cadena de valor de los datos, es centralizarlos todos automáticamente de una forma recurrente o en tiempo real para que ya lleguemos a una centralización de los datos y de ahí partimos a realizar los modelos que necesita el negocio. También hay otra metodología que tenemos en Axity, que también en el mundo se utiliza y se llama MLOps. Después de que ya tengo centralizada mi información y es de forma automática, yo ya no me tengo que estar mirando si Pepito, Marina o el correo me llegó, sino que ya automáticamente tengo una centralización de los datos, se hace una limpieza de los datos y ya ahí le apunto a qué modelo voy a realizar. MLOps lo que hace es automatizar todos esos modelos de inteligencia artificial, de machine learning, los automatiza, los despliega y ahí siempre o sea, los modelos son muy potentes, pero también sabemos que como por ejemplo la pandemia o de pronto fechas especiales, pues hace un cambio en los datos, entonces también hay que estar como parametrizando esos modelos para que no se vayan de pronto a hacer predicciones que no son. Entonces ahí es súper importante la primera parte que es la base de todos los datos. Si nosotros tenemos datos sucios, él puede ser el modelo de la NASA, vuelvo y lo repito, pero no va a haber una predicción correcta, no va a haber nada. O sea, el trabajo todo del modelo se perdió.
Entonces, la idea principal, y les doy una anécdota, porque me parece que lo que les decía, la responsabilidad con la inteligencia artificial no es que salga el desarrollo nuevo y yo como gerente diga, ay, no es que ese es el que yo voy a realizar, no, hay que tener una responsabilidad que es saber si yo tengo un ecosistema que yo pueda plantear esos modelos. Les doy un ejemplo. Es que voy a crear un necesito ChatGPT porque es que me lo pidieron. Y voy, miro y los datos sucios, vacíos, datos vacíos y no se sabe ni por qué. Entonces no hay como un Perdón, ecosistema. Jennifer. Señor, No, qué pena lo grosero, Jennifer. dime. ¿Qué es un dato sucio? Dato sucio, por ejemplo, dice el campo dirección y aparece Jorge Hernández. No se puede, o sea, si dice dirección es porque debe decir la dirección tuya. Por ejemplo, puede estar la información de todos los clientes de nosotros y somos una entidad bancaria y tenemos, para poder dar créditos, pues necesitamos tener los ingresos para poder saber cuál es el poder adquisitivo de esa persona y poder entregarle el crédito. No tengo los ingresos, entonces venga, listo, venga, yo miro. O sea que los datos sucios son esos datos que no son tan ciertos, que no son tan confiables, ¿cierto? Como datos erróneos. Pero no te preocupes, por lo general siempre están los datos sucios, porque pues ¿Y cómo los limpia uno? Para eso está el ingeniero de datos. El ingeniero de datos lo que hace es, venga, ¿cómo tengo los datos? La dirección, todas sí son direcciones. En los teléfonos sí tengo teléfonos. Si me hace falta teléfonos, voy y busco en la fuente, venga, necesito el teléfono y conseguirlo. También hay variables que, por ejemplo, te pueden explicar otras 5 variables. ¿Para qué tener como 100 variables cuando sabes que de pronto con 20 variables ya lo vas a poder obtener el modelo? Entonces es siempre tener como la materia prima lo más limpia posible. Lo más limpia es, yo debo garantizar como ingeniero de datos que lo que yo le voy a entregar al científico de datos está lo más compacto y es lo más real posible. Muchas veces en las empresas ha pasado, porque también he sido pues ingeniera de datos, que la información pues aparece desactualizada o que como no tienen la fecha de nacimiento, entonces le colocan una fecha general, o sea, como un código de fecha, entonces 1800, entonces tú vas a hacer la DA y la DA queda por allá un montón de gente de 200 años y uno, digo, sé qué es eso, precios negativos, ingresos negativos, entonces claro, cuando tú como ya llega el científico de datos y él comienza a tirar el modelo, él aprende la data que le entregaste, entonces claro, comienza a salir información errónea. Entonces, eso es datos sucios. O sea, en español, si una inteligencia artificial le das datos sucios, lo que haces es una estupidez artificial, es decir, la estás jodiendo. Sí, literal. Sí, o sea, ahí es súper importante la ingeniería de datos, o sea, toda la limpieza. Otro ejemplo, la fecha sale, las primeras 100 sale el 8 de mayo del 2023, pero en las 100 siguientes aparece 2023, 8 de mayo. Entonces, si tú ves, las fechas no están con el mismo formato. Eso es otra cosa que también hay que limpiar y eso es con lo que uno sufre tanto a la hora de limpiar, pero es lo más importante a la hora de realizar los modelos. O, por ejemplo, tenemos modelos acá en Axit de inteligencia artificial que lo que hacen es clasificar el texto como tal, lo que les decía ahorita, pues paso todos los escáneres, las imágenes y demás, lo paso a texto y entra otro modelo de inteligencia artificial a clasificar automáticamente 1 millón, 2 millones de textos y él lo hace automático en inteligencia artificial. Yo también ese modelo lo tengo que entrenar porque hagan de cuenta que es un niño que tú le tienes que enseñar qué es lo que va a clasificar, qué es lo que va a identificar. Y con esa data que yo le voy a enseñar, yo la tengo que limpiar, porque si yo, por ejemplo, voy a identificar PQRs, a tipificar las PQRs automáticamente, pues yo no necesito el nombre de la asesora o un correo, no, yo necesito es exactamente o sea, de qué me está hablando el texto y que él entienda que esa tipificación es de garantía o esa tipificación es de tesorería. Entonces, toda la limpieza es súper importante, pero es el día a día. Mi madre dice lo mismo, la limpieza es súper importante, ¿de acuerdo? Sí, acá también. Yo quisiera preguntarte, Jennifer, sobre esto que mencionabas ahorita, o sea, profundizar esto, tú que decías que finalmente, aunque haya un modelo de inteligencia artificial muy poderoso, finalmente el ser humano
es el que realiza ese trabajo como de sensibilidad, es el que tiene la sensibilidad del negocio. Entonces, hay una herramienta que es la inteligencia artificial y hay un factor humano que es el personal de la empresa. ¿Cómo hacer para que esa combinación trabaje bien? O sea, ¿cómo hacer para que se aproveche de la mejor manera esa herramienta tan poderosa, pero sabiendo que es el factor humano el que finalmente está tomando las decisiones? Bueno, esa es una muy buena pregunta porque de hecho, como les decía, por lo general toman como, ay, usted es el científico de datos, usted hace magia, haga su magia, vaya. Yo le doy los datos, yo digo que por allá están los datos y haga su magia. La idea es sentarse con el cliente y siempre se sienta uno con el cliente, por ejemplo, hacer design thinking, que lo que permite es, venga, yo necesito, porque muchas veces el cliente te dice, ay, es que a mí me duele acá, o es que al negocio le duele, no sé, como los fraudes yo creo, y no hay como un entendimiento verdadero qué es lo que le está doliendo al negocio. Entonces hay metodologías como Design Thinking, grupos focales, que uno se siente directamente con los del negocio y comienza a entender verdaderamente cuál va a ser esa pregunta general. Entonces es súper importante ese acercamiento y cuando se hace la propuesta, cuando ya verdaderamente encontramos esa pregunta objetiva, esa pregunta que nos va a guiar todo el proyecto, es súper importante decirle al negocio, al cliente, venga, siempre debe haber un acompañamiento, porque puede que el modelo ya esté, la data le entramos limpia, ya el modelo me sacó las mejores métricas y todo, pero cuando va a hacer predicciones, el cliente me diga, a mí eso no me sirve. Entonces, el acompañamiento con el negocio es ahí, siempre, siempre va a estar ahí. Entonces, es súper importante darle claridad al cliente que, primero que todo, nosotros no hacemos magia. Nosotros lo que hacemos es, tenemos unas metodologías estadísticas de inteligencia artificial, redes neuronales y demás, que lo que hace es poder optimizar y poder aprender de los datos unos patrones, unas tendencias para poder generarle a él soluciones, pero más que todo, no soluciones, sino como algo proactivo, algo antes de que pase el suceso. Porque si ustedes ven por lo general en las empresas, siempre es como, es que ya me robaron tanto dinero, ¿no? Venga, hagamos algo para detectar esos comportamientos inusuales en los clientes que hacen que haya un fraude. Entonces, lo que yo voy a hacer es reducirle a él ese impacto negativo en términos de beneficios, porque pues ya voy a detectar ese comportamiento atípico, ese comportamiento inusual y ya le doy un alerta antes de que pase el fraude. Entonces siempre hay que concientizar y a todo el mundo es que esto es del lado del negocio. Entonces yo poner a un modelo de inteligencia artificial a que él haga lo que él quiera, pues él mira las tendencias, lo que él aprende y él lo entrega. Pero si no hay un entendimiento de negocio, si no hay un acompañamiento, no se puede hacer, pues la verdad, la inteligencia artificial no daría frutos. Me surge una pregunta con respecto a eso. Hemos hablado, obviamente la inteligencia artificial no lo hace todo y hay unos profesionales como, digamos tú, los científicos de datos que ayudan. Pero digamos, ¿cómo ha sido esa transición? Porque, digamos, la inteligencia artificial se ha empezado a hablar de ella como este año es como el tema, pero, digamos, en el sector tecnológico ya se ha hablado, pero ¿cómo ha sido, digamos, esa transición para que las empresas entiendan desde el líder hasta la persona que hace parte del equipo que la inteligencia artificial es importante y que los datos dentro de una empresa, analizar esos datos, hacer todo lo que tú dices, es importante? Ustedes desde Axity, ¿cómo han visto como esa transición entre lo que era antes y ahorita empezar una empresa a decir, necesito analizar datos y necesito inteligencia artificial para ello? Bueno, ahí por ejemplo desde Axity hemos tenido varias experiencias que de pronto cuando les comentamos a los gerentes o a los del negocio como podemos hacer este modelo de inteligencia artificial para esta solución de un problema, y ellos son como muy renuentes, son como, sí, muy bonita la teoría y sí se ve muy bonito, pero no. Entonces en Axity tenemos pues como unas capacidades ya desarrolladas que lo que hacemos con el cliente es mostrarle proyectos como tal que ya hemos definido, que ya hemos desarrollado y desplegado en la nube, donde le mostramos que verdaderamente la inteligencia artificial sí les va a solucionar, les va a disminuir errores, les va a disminuir esa carga operacional. Entonces, en Axity lo que hacemos es mostrar cómo la inteligencia artificial les puede cambiar a ellos la operatividad, maximizando los beneficios y disminuyendo los costos. Pero más que todo es mostrando
como la inteligencia, no como, ay, es que está la teoría y este modelo de pronto le puede servir para esto, no, nosotros le mostramos directamente con un modelo ya entrenado y desplegado, mire cómo este modelo, de acuerdo al negocio que usted tiene, le puede ayudar a maximizar los beneficios. Nosotros en Axity pues tenemos la ventaja de que tenemos muchísimas empresas de diferentes áreas. Entonces tenemos salud, tenemos banca, tenemos retail y demás, y ya tenemos esas capacidades de poder, pues ya de haber desarrollado diferentes modelos de acuerdo a las necesidades de todas esas áreas que les comentaba. Entonces, más que todo es mostrarle al cliente y es muy importante hablarle al cliente en la forma que él lo entienda, porque yo decirles que el machine learning y un montón de cosas que ni siquiera el gerente en ese momento está en muchas cosas, él necesita saber que me va a maximizar beneficios, me va a disminuir costos, cuánto tengo que invertir y cuánto va a ser como la retribución que yo voy a tener de ese modelo. Entonces, aquí en Axity hacemos eso. O sea, cada vez que tenemos un cliente, le mostramos de acuerdo, pues, como entendemos el negocio, la problemática que tenga ese cliente, y le mostramos con un modelo ya desplegado cómo la inteligencia artificial le puede transformar a él la capacidad en las empresas. Pero Jennifer, es que hablar de inteligencia artificial suena un poquitico abstracto, es decir, porque todo el mundo habla de eso, entonces por eso la gente dice, pues que haga sus milagros. ¿Puedes darme algunos ejemplos concretos que en Colombia que tú digas, estamos haciendo los chatbots para esta gente, estamos automatizando tales procesos? ¿Me puedes dar algunos ejemplos de inteligencia artificial en Colombia que se hayan hecho, que tú puedas Listo. mencionar? Bueno, uno de ellos es un sistema de recomendación en la página web. Pues la idea con el cliente es, pues si estamos en la página web, nosotros necesitamos recomendarle de acuerdo a las necesidades que esté buscando el cliente. Entonces, si yo estoy buscando cierto tipo de producto, pues y en un rango de precios, pues necesitamos brindarle al cliente esa experiencia de que yo le voy a recomendar otras cosas que verdaderamente sí le pueden gustar o que están en su aspecto de lo que le está buscando y lo que le gusta. Eso es por una parte, un sistema de recomendación. Por otra parte, como les decía, hay sistemas de inteligencia artificial que lo que hacen es detectar el sentimiento de los clientes de acuerdo a una campaña de marketing. Entonces, venga, yo coloqué esta campaña de marketing, ¿será que sí me está funcionando? Entonces, mediante los modelos de inteligencia artificial de visión, yo detecto si la mayoría de los sentimientos que las personas a la hora de mirar la campaña, por ejemplo, unos zapatos nuevos, unas prendas nuevas, les gustó, pues ahí le decimos, por ejemplo, el negocio, venga, su campaña fue muy efectiva y pues también eso me ayuda a potencializar las campañas de marketing. También tenemos otro que me ayuda a mí a identificar donde, pues de acuerdo pues a la dimensionalidad del local, donde quedarían mejor distribuidos los productos, de acuerdo a la visibilidad de los clientes. También tenemos modelos de sentimientos en texto. Acá tenemos también un modelo de PQRs, que lo que hace las PQRs es, tengo grabaciones, por ejemplo, tengo unas grabaciones y pues tengo 1 millón, 2 millones de grabaciones de PQRs. Dígame, uno cuando termina de escuchar esas llamadas, pues eso es muy tedioso, además de costoso, y con modelos de inteligencia artificial pasamos esas grabaciones a texto. Luego otros modelos de inteligencia artificial reciben ese texto, ese 1 millón, 2 millones de PQRs, y es capaz de identificar diferentes temas. Por ejemplo, esos modelos de NLP, que es análisis de texto en modelos de inteligencia artificial, es capaz de identificarme que el cliente me llamó por diferentes problemas. Me dijo, venga, el computador está con la batería está mala, el teclado está malo y la pantalla también. Entonces, ahí te estás dando cuenta de 3 problemáticas en un solo PQR. También puedo identificar en esos modelos de inteligencia artificial ideas principales. Por lo general en analítica se usa mucho como 9 palabras. Entonces, si yo voy a retail y le muestro, por ejemplo, al gerente que digan las 9 palabras zapato, marca, pues el gerente va así como, ¿y yo para qué saber que un zapato? Eso a mí que me da accionable. Entonces, la idea, por ejemplo, que tenemos nosotros en este momento que ya hemos implementado esos modelos, es que me saca la idea principal del texto. Entonces, me dice, por ejemplo, la marca no me contesta. Entonces, yo ya sé como gerente que yo tengo que ir a decirle, por ejemplo, a tal marca X, vea, es que usted no está contestando los requerimientos de los clientes y por eso tenemos desbordadas las PQRs. Además, esos modelos de inteligencia artificial son capaces de identificarte la marca
qué tipo de producto es y además en qué grupo está. Entonces, si ustedes ven, pues también me optimiza de 1 millón, 2 millones de grabaciones, me las pasa a clasificármelas en una visualización. Vea, el día 8 de mayo las PQR se desbordaron. Por ejemplo, en el grupo de electrodomésticos, la marca con mayor afectación fue esta y los clientes están diciendo, la marca no me contesta. Entonces, si ustedes vendrán accionables, yo necesito darle una materia prima al gerente para que le apunte al problema que él tiene. No darle ahí algo que ni siquiera el gerente entiende. Y pues otros modelos de fraude también, temas de banca, temas, por ejemplo, en las historias clínicas, pues la idea, lo que nos decía los hospitales es que venga, yo tengo muchas historias clínicas y le toca al enfermero estar buscando, lo que les decía, buscar esa información y van, entonces, ¿cuántas historias clínicas le toca leer al pobre enfermero? Con modelos de inteligencia artificial también extraemos directamente de ese PDF, extraemos la información que verdaderamente necesita el enfermero y me la clasifico. También me puede servir para identificar, por ejemplo, patrones o características que le sirven que le sirven al médico como una segunda opinión. Entonces, eso, entre otros modelos, tenemos acá pues en Axity para los clientes. Yo quisiera preguntarte algo, Jennifer, justamente tú nos das como muchos ejemplos de la manera adecuada de usar la inteligencia artificial, ¿no? Cómo es de útil para optimizar procesos, etcétera, etcétera. Pero, ¿qué opinas de esta banalización que se está haciendo también de la inteligencia artificial, digamos, en los medios, que ahora ves un montón de notas y entonces la nota es, ¿cómo sería el fin del mundo según inteligencia artificial? O ¿cómo serían las ciudades si fuera un villano? Son un montón de cosas que de verdad no sé si hasta que, digo, y supongo que a ti como experta te debe molestar muchísimo este tipo de ejercicios que se están haciendo, ¿no? ¿Qué opinas de esa banalización de la inteligencia artificial? Pues ahí, o sea, lo que les di a responsabilidad, y yo creo que también es como la idea de a quién darle el poder de semejante potencia que es la inteligencia artificial. O sea, decide, y he visto que cuando no se va a acabar, que cuando vamos, que cuando va, cuál es la primera como razón por la cual se va a acabar el mundo, entonces que un asteroide llega como en 50 años, que no, que es un volcán. Entonces me parece, y yo creo que ustedes también como periodistas tienen esa preocupación, porque es como cualquier persona genera un ruido, genera pánico, y dice, no, es que hoy se acaba el mundo, que hace 2 semanas se acaba el mundo, creo que habían dicho, y yo, o sea, no hay una responsabilidad, o sea, yo creo que uno, y creo que es en general, uno debe primero informarse de las cosas para entenderlo, no simplemente porque salga el Papa en una chaqueta pues, que ya casi para ir a desfilar en París, o Trump por allá, pues como ya que lo están sacando la policía, pues debe haber como una responsabilidad. Yo creo que cada uno debe tener esa responsabilidad de, venga, yo verificar que lo que estoy leyendo en la noticia sí sea verdad. Y eso pasa mucho, ¿no? Ahorita con todas las redes sociales salen un montón de cosas que uno ni siquiera, pero venga, ¿y esto qué le pasó? O cosas sin sentido. Entonces, ahí es más que todo como de cada persona que verdaderamente se informe bien. Venga, la inteligencia artificial hasta dónde llega. Cuando yo soy un gerente de innovación, de transformación, yo tengo que verificar que verdaderamente yo tenga un ecosistema, como les decía. Yo necesito una base donde los datos estén centralizados. Si yo ni siquiera tengo esa base, que es lo que me proporciona ese sustento para los modelos de inteligencia artificial, entonces decir que es que yo necesito ChatGPT porque es que está de moda, entonces ya eso no es responsabilidad. Y yo creo que cada uno, ya sea como yo que estoy mirando las redes sociales, me estoy informando, debo verificar que eso sí es correcto, que sí está siendo verídico. Lo mismo para las personas que son gerentes de transformación y demás, de innovación. Venga, yo verdaderamente necesito un modelo de inteligencia artificial, o necesito primero organizar la casa, que son los datos, para poder tener mi base y poderla potencializar. Entonces creo que hay que mirar a quién se le da el poder, y también uno ser muy consciente y muy responsable a la hora de leer todo lo que uno lee en las redes, porque uno se vuelve loco leyendo unas cosas que ni siquiera, por ejemplo, yo hice un montón de cosas de que se va a acabar el mundo,
y con inteligencia artificial, y por ejemplo lo que les decía, lo de la tesis de ChatGPT, yo decía, venga, pero, o sea, a mí me tocó hacer la tesis, me digan que es que ChatGPT, yo le digo, venga, es que hágame la tesis y me la hace, no tiene sentido. Lo que les decía, por ejemplo, esas universidades que pagaron tanto dinero simplemente porque ni siquiera verificaron quién fue el que les va a escribir, y no que el otro señor colocó eso y con datos malos. Entonces, siempre hay una responsabilidad de todos, de qué es lo que estoy leyendo y verdaderamente si eso es verídico, y no formar ese caos de que es que se va a acabar el mundo, es que ChatGPT dijo que van a llegar los dinosaurios y nos van a comer a todos, o que nos vamos a quedar sin trabajo. Por allá leí que el científico de datos ya se iba a desaparecer y yo me van a dejar sin trabajo. Entonces hay que ser muy responsables con eso, y uno como ciudadano debe ser súper responsable a la hora de leer lo que sea. O sea, si yo leo desde una fuente confiable y más de temas, por ejemplo, estos que son tan nuevos, pues yo me tengo que verificar que verdaderamente cuál es o sea, el cambio que va a hacer, pero no la destrucción y todo el caos pues, que quieren infundar. Ya hemos visto, y de lo que nos has dicho, que me parece súper interesante sobre cómo es el uso de la inteligencia artificial en las empresas y todo lo que puede facilitar para una empresa, más allá de lo catastrófico, sino de, pues tanto para el cliente como para el de la empresa. Me gustaría ya para finalizar como mi última pregunta, ¿cuál es el mensaje que tú le darías a todos los profesionales? Porque esto es de todos, todos que creemos que vamos a estar en peligro, pero todos tenemos una responsabilidad como profesionales y también como personas para hacer un buen uso de la inteligencia artificial, como pasó en algún momento con Internet, que pensábamos que iba a ser la catástrofe, pero en últimas todos hemos ido sabiendo cómo Internet puede ser bueno y también puede ser malo. Entonces me gustaría que tú como científica, tú siendo una empresa que ya le está apostando a que las empresas utilicen estos modelos, ¿cuál es como la responsabilidad un poco que tenemos todos para utilizar bien y con el fin adecuado la inteligencia artificial? Bueno, ahí pues como el mensaje que les doy desde Axity, siempre cuando llegan nuestros clientes, primero miramos cómo está el negocio desde la base. Lo que él decía, acá en Axity les proporcionamos como toda ese inicio y ese análisis de que si verdaderamente tiene la plataforma, las bases de los datos, donde tengo centralizados y limpios mis datos, para luego seguir a entender cuáles son las problemáticas que tiene mi negocio y yo poderlo hacer con modelos de inteligencia artificial. Entonces en Axity siempre pensamos desde el inicio hasta el fin de toda esta parte de inteligencia artificial, porque la idea es poder darle soluciones. Lo que les decía ahorita, la idea con estos modelos es dar solución, darle un accionable al gerente, al director, a todos los del negocio, para poder que todos los problemas, las críticas, todo lo que tengan de problemáticas o temas en las empresas, pues puedan solucionarlo. Entonces, siempre en Axity pensamos es cómo poder establecer a la empresa en qué etapa está, y empezar con la empresa en esa etapa y comenzar a potencializar los modelos. Ahí súper importante lo que les decía, la responsabilidad como ciudadano, como profesional. No me va a quitar el trabajo, simplemente va a ser un asistente, va a ser alguien que me va a ayudar, darme ideas. Es como yo tengo un asistente y le pregunté al asistente, necesito un modelo de tal, él me va a decir, venga, se puede hacer estos 3 modelos, pero tú como profesional, como la persona que estás en un negocio, vas a entender que de acuerdo a la problemática de tu negocio te va a servir X modelo, pero puede que a otra persona que esté en el mismo negocio le sirva el otro modelo. Entonces, súper importante ver la inteligencia artificial como un aliado, un asistente, más no como un reemplazo de las personas. Eso quería pues como decirles. Ah, bueno, muy interesante. Ah, por cierto, la chaqueta que tiene el Papa es Balenciaga. No, la marca es famosa. Claro, ¿no? Y es de moda, súper de moda. Y se ve bien, aparte el Papa con Sí, eso. no, sí, no. No, pues, Mi papá casi se muere, pero... Se ve pues, muy chic. no, sí, pues ojalá el Papa nos pasara esa chaqueta a todos. del carajo. No, pues de mi parte lo que será, no sé si los demás tengan más preguntas, o sea, por mí nos Yo solo quedaríamos quisiera hablando hacer más porque es un una tema. última, Laura. Dime, sí, Digo, creo que dale. nos tranquilizaste un poco, Jennifer, a todos, pero Uh-huh. pensando a futuro, ¿hasta dónde crees que llega la inteligencia artificial? O sea, ¿cuál es el techo de esto?
Yo creo que pensar en un techo no sería como, como responsable de mi parte como profesional en estos temas, porque si ustedes ven todos los días salen modelos nuevos y créanme que uno como científico de datos y como en esta parte de ciencia de datos es todos los días sale un modelo, se puede optimizar diferente, venga que este me sirve mejor, es más rápido, tengo un montón de cosas, entonces yo creo, y yo siempre he dicho que pues siempre va a haber innovaciones. Entonces, decir, el techo, no creo que haya un techo, siempre van a haber innovaciones, pero siempre verlo como un aliado, no como el que nos va a destruir pues, como la existencia y la que va a manejar nuestra vida y que vamos a ser los esclavos de ellos. No, simplemente hacer un asistente que pues, todos los días va a haber una evolución de mejores modelos, más efectivos, de acuerdo a las problemáticas, pero sí veo que en unos años va a haber esa responsabilidad más que todo entendiendo de cómo la debo implementar y qué debo tener para implementarla, no simplemente porque está de moda la voy a implementar, sino que venga, sinceramente como ya hay varias empresas que la han implementado, ¿cómo lo han hecho? Entonces también yo como empresa lo voy a hacer, pero de la forma correcta, no es simplemente entrar a un modelo o entrar a un equipo de ciencia de datos y ni siquiera hay datos para poder trabajar. Entonces lo veo que el cielo es el techo. Ahora veo que hay mucha evolución y mucho entendimiento de la gente de que verdaderamente es un aliado, no el destructor. Gracias. Vale, Jennifer, pues de mi parte agradecerte por tu espacio. Realmente me ha parecido muy chévere esta entrevista, pues para todos los que estamos en la parte laboral y también para todos los gerentes de empresas que también están como en esa dualidad, pero que igual hablar con gente como tú, pues como que le ayuda a uno un poco a aterrizar de toda esa información que ha salido últimamente y que como que todos quedamos en caos, pero es chévere que nos aterricen. Yo te agradezco mucho por estar en ContraTIC. Para nosotros en Impacto TIC es súper clave hablar sobre estos temas. Y pues nada, agradecerte y espero poderte tener más en Impacto TIC para resolver nuestras dudas. Muchísimas gracias por la invitación y cualquier cosa, aquí estamos. Vale, igual gracias a Wilson, a Jorge por sus preguntas. Por Y favor. nada, nos escuchamos en el próximo episodio de ContraTIC que vamos a hablar de ChatGPT, pero ya desde la parte educativa y cómo los profesores lo están apropiando en sus aulas. Los invitamos a seguir nuestros contenidos en impactotic.co. En nuestras redes sociales también estamos como ImpactoTIC. Y no olviden, todas las semanas salimos con Noticias TIC y con las 5 de impacto que muy juiciosamente hace Jorge todas las semanas. Les deseamos una buena tarde y gracias por escucharnos en ContraTIC. Un placer y chao. Gracias.